Durante la cena familiar, mi nuera Isabel me llamó una vieja tonta. Dijiste que iba a Rurén, a arruinar la empresa. Sonreí y coloqué uno de mis diplomas sobre la mesa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi relato. La lámpara de araña iluminaba con un tono cálido la mesa del comedor mientras alisaba las arrugas de mi vestido azul marino, ese que compré especialmente para las cenas familiares. Todos estaban reunidos alrededor de la mesa de caoba, que había presenciado 20 años de celebraciones y desacuerdos familiares. Mi hijo Ricardo ocupaba el lugar principal, donde antes se sentaba mi difunto esposo, junto a Isabel, mi nuera, posicionada cuidadosamente a su derecha. «Más vino, mamá», propuso Ricardo mientras sostenía la botella de merlot que traje, una buena cosecha de mi pequeña colección. Asentí, sonriendo, y extendí mi copa. La cena había sido amena hasta ese momento, dominada por conversaciones sobre los logros escolares de mis nietos y los chismes del barrio. Pero sabía que la tranquilidad no duraría. Estas cenas familiares nunca permanecen pacíficas desde que Enrique falleció hace 3 años. Entonces Isabel carraspeó y dejó el tenedor con precisión calculada. Ricardo me dijo que visitaste la oficina ayer, Francisca. La mesa quedó en silencio. Mi hijo se interesó repentinamente en su plato de pollo asado. «Sí», respondí con simpleza. Quería revisar las proyecciones trimestrales. Algunos números no cuadraban del todo. En los informes, las cejas perfectamente depiladas de Isabel se arquearon con rapidez. «Sabes, Francisca, Ricardo tiene todo bajo control. La empresa nunca ha sido tan rentable». «Estoy seguro de ello», dije mientras bebía un sorbo de vino. Solo noté que la cuenta de Henderson parecía desfasada por unas 30.000. «Probablemente no sea nada». Ricardo se movió incómodo. «Mamá, te dije que lo investigaría y estoy seguro de que así será, querida». Sonreía mi hijo, aquel niño que solía correr hacia mí con rodillas raspadas y dudas sobre la tarea, ahora con 42 años y canas que le recordaban tanto a su padre. La risa de Isabel resonó en el ambiente, aguda, ensayada, condescendiente. «Francisca, con todo respeto, el mundo empresarial ha cambiado muchísimo desde tu época. Ahora usamos software avanzado, no libros contables ni calculadoras. Mi nuera jamás había trabajado un solo día en Holloway Manufacturing. Fue agente inmobiliaria cuando conoció a Ricardo y su único vínculo con el negocio familiar era el matrimonio. Sin embargo, de alguna manera, se había autoproclamado experta. La tecnología avanza», concedí suavemente. «Los números no cambian». Mi hija Laura intervino desde el otro lado de la mesa. «Mamá tiene años de experiencia. Dirigió el departamento financiero durante más de 20 años». La sonrisa de Isabel se tensó. «Sí, cuando la empresa era apenas una cuarta parte de lo que es ahora». No dije nada, solo corté otro trozo de pollo. Enrique y yo habíamos convertido Holloway Manufacturing de un pequeño taller en una compañía mediana y respetable. Después de su fallecimiento me retiré para dejar que Ricardo asumiera el control, quedándome solo como consultora. Era lo que Enrique habría querido. «Solo me preocupa la empresa», dije. «Es nuestro legado familiar». «Por el amor de Dios, Isabel», murmuró lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Ella se volvió hacia Ricardo. «Esto es exactamente de lo que hablaba. Tu madre no puede dejar ir». «Isabel», advirtió Ricardo, aunque su voz carecía de firmeza. Ella lo ignoró, fijando la mirada en mí. «Francisca, debes confiar en que la siguiente generación puede manejar las cosas. Tu constante supervisión no está ayudando a nadie». La mesa quedó en silencio, incluso los niños dejaron de comer, sintiendo la tensión. «No estoy supervisando, Isabel, estoy aconsejando». Isabel rodó los ojos, mirando alrededor como buscando aliados. «Esto es lo que pasa cuando las personas no aceptan la jubilación. Se vuelven amargadas, aferrándose a cualquier relevancia que tuvieron alguna vez». Mi nieto Tomás, de solo 12 años, levantó la vista con los ojos abiertos. «Pero abuela». La abuela construyó la empresa con el abuelo. «Tomás, come tu cena», cortó Isabel.
Alcancé mi copa de vino, mi mano firme a pesar del ardor en el pecho. 3 años de estas, indirectas, habían creado cierta inmunidad. La verdad es que, continuó Isabel con la voz elevándose en cada palabra, tu intervención se está volviendo una carga. La Junta no necesita a una mujer mayor que no sabe usar una computadora cuestionando cada decisión. «¡Isabel!», exclamó Laura. «No, debe decirse». Los ojos de Isabel brillaban con satisfacción. Todos lo estábamos pensando. Eres solo una reliquia, Francisca. Una mujer mayor con buenas intenciones, pero al final ignorante, que va a arruinar la empresa si permitimos que sigas entrometiéndote. Esas palabras flotaban en el aire como cristales rotos. Ricardo miraba su plato, un músculo le temblaba en la mandíbula, pero no decía nada para defenderse. Mis nietos observaban entre los adultos con desconcierto y malestar. Coloqué cuidadosamente la servilleta junto a mi plato y me levanté. Sin decir palabra, caminé hacia el pasillo, donde había dejado mi bolso. Dentro estaba la carpeta que llevaba para mostrarle a Ricardo la documentación de las discrepancias contables que había descubierto, junto con mi diploma de la Escuela de Negocios Wharton, que planeaba fotocopiar para el folleto de la nueva empresa. Regresé a la mesa donde reinaba un silencio incómodo. Con calma intencionada, puse mi diploma sobre la mesa justo al lado de la copa de vino de Isabel. MBA. Promoción de 1983, summa cum laude. Sonreí suavemente. Creo que me iré a casa ahora. Gracias por la cena. Cuando caminaba hacia la puerta, escuché el ruido de la silla de Laura al retroceder. Mamá espera. Pero ya estaba cerrando la puerta detrás de mí. El fresco aire de la noche fue un alivio bienvenido contra mis mejillas ardientes. En el coche, por fin permití que mis manos temblaran, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No iba a llorar ni a gritar, pero ya había terminado de callar. A la mañana siguiente de aquella cena desastrosa, me senté en el columpio del porche y observé el amanecer pintar el cielo con colores. Tonos de rosa y dorado llenaban la escena. Mi café se había enfriado, olvidado en mis manos, mientras los recuerdos me invadían como olas, implacables e inevitables. No siempre había sido así entre Ricardo y yo. Antes de Isabel, antes de la muerte de Enrique, éramos cercanos. Lo recordaba como un niño pequeño sentado a mi lado, en la mesa de la cocina, mientras revisaba facturas, sus pequeños dedos recorriendo las columnas de números. Algún día todo esto será tuyo, le decía, pero quiero trabajar contigo. Y papá, respondía, con esos ojos brillantes de una certeza infantil. El teléfono sonó sacándome de mi ensueño. El nombre de Laura apareció en la pantalla. Mamá, siento mucho lo de anoche, dijo enseguida. Isabel se había pasado de la raya. Está bien, cariño. No, no está bien. Ricardo debería haber dicho algo. Le di un buen regaño después de que te fuiste. Sonreí a pesar de mí misma. Laura siempre había sido mi defensora, incluso desde niña. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Estoy bien, respondí automáticamente una frase gastada por años. Solo decepcionada. La verdad era más compleja. La muerte de Enrique, hacía 3 años, dejó un vacío no solo en mi corazón, sino en la estructura familiar. Él era el puente entre Ricardo y yo, suavizando nuestras discrepancias con su encanto natural. Sin él, las grietas empezaron a hacerse visibles. Ricardo vendrá más tarde a disculparse, me informó Laura. ¿Él viene por voluntad propia o lo estás obligando? Su silencio fue más que suficiente. Después de colgar, me quedé pensando. Saqué un álbum de fotos antiguo. Ahí estábamos, Enrique y yo, el día que firmamos el contrato de arrendamiento de nuestro primer taller. Yo tenía 26 años, el cabello recogido, en un moño sencillo, vestida con mi mejor vestido y con una expresión decidida. Enrique estaba a mi lado, alto y seguro, con el brazo alrededor de mi cintura. Desde el principio fuimos socios, en igualdad. Él era el visionario, capaz de persuadir a inversionistas y clientes por igual. Yo era la pragmática, encargándome de las finanzas y la administración con meticulosa precisión. Juntos transformamos Holloway Manufacturing
en algo de lo que nos sentíamos orgullosos. Cuando llegaron los niños, me aparté de las operaciones diarias, pero seguí llevando las cuentas, trabajando hasta altas horas de la noche, después de que los pequeños se dormían. Ricardo y Laura crecieron viendo a sus padres entregarse por completo al negocio. La puerta sonó justo al mediodía. Ricardo estaba en mi entrada, incómodo, como suelen estar los hombres, cuando tienen que pedir disculpas. «Hola, mamá», dijo, cambiando el peso de un pie al otro. Me hice a un lado para dejarlo pasar. «¿Quieres un poco de café?» «Claro». En la cocina le serví una taza con la pizca de crema que había preferido desde la universidad. Nos sentamos en la pequeña mesa, junto a la ventana. El silencio entre nosotros parecía tangible. Finalmente dijo Ricardo: «¿Tengo que disculparme?» «¿Por qué exactamente?», pregunté con voz neutral. Él suspiró y pasó una mano por su cabello, igual que hacía su padre. «Por no...». «Intervine cuando Isabel hablaba contigo de esa manera». «¿Y crees que debía hacerlo?». Ricardo miró fijamente su taza de café. «Es complicado, mamá. Siempre lo es». Di un sorbo a mi café. «¿Cuándo se volvió aceptable que tu esposa me hablara así, Ricardo? Ella está bajo muchísima presión en el trabajo». «Isabel no trabaja en Holloway», señalé con suavidad. «No, pero escucha todo el tiempo sobre ello. El estrés llega a casa conmigo». Asentí, comprendiendo demasiado bien. Enrique había traído el peso de la empresa a casa muchas noches. La diferencia era que yo había estado allí para ayudar a cargarlo. «Las irregularidades que encontré en la cuenta de Henderson son reales», dije, cambiando de tema. «Alguien ha estado manipulando las cuentas, Ricardo». Su rostro se cerró de inmediato. «Mamá, te dije que yo me encargaría». «¿Cuándo?». «Han pasado 3 semanas desde que te lo mencioné por primera vez». «No entiendes lo ocupado que estoy ahora mismo. Estamos en medio de la adquisición de Miller». Levanté una ceja. «¿La adquisición de Miller? ¿Desde cuándo?». Ricardo se movió incómodo. «Es reciente. Muy preliminar. Algo no está bien. Los Miller han sido nuestros competidores por años». Enrique siempre decía que su operación era demasiado ineficiente para considerarla. ¿De quién fue la idea de esta adquisición? «Los directores», dijo Ricardo apresuradamente. «Mira, mamá, agradezco tu preocupación, pero tengo esto bajo control». Había escuchado esas palabras tantas veces en los últimos 3 años. Después, el funeral de Enrique fue el momento en que Ricardo insistió en tomar el control total al cambiar a nuestro director financiero de toda la vida por un amigo de la universidad, al comenzar a excluirme de las reuniones del consejo. «Tu padre y yo fundamos esta empresa desde cero», dije en voz baja. «Tengo derecho a preocuparme». La expresión de Ricardo se suavizó. «Lo sé, mamá, y valoro mucho tu opinión. De verdad. Pero los tiempos han cambiado. El negocio es distinto ahora». Con eso quería decir, tú también has cambiado. Eres mayor, menos importante, un recuerdo del pasado, como decía Isabel con tanta crudeza. Después de que Ricardo se fue, me quedé sola en la cocina, con ese dolor familiar de aislamiento que se instala en el pecho. La empresa había sido mi vida durante más de 30 años, mi identidad. Ahora me estaban apartando, ignorando mis inquietudes y subestimando mi experiencia. Pensé en el diploma que había dejado sobre la mesa. MBA, promoción de 1983, summa cum laude. Había luchado tanto para conseguir ese título, estudiando de noche y trabajando de día, siendo una de las 7 mujeres en mi clase. Enrique estaba tan orgulloso cuando me gradué que contaba a todos que su esposa era el cerebro de la empresa. El teléfono vibró con un mensaje de Laura. «¿Cómo te fue con Ricardo?». Como esperaba, respondí que todo estaba igual. No valía la pena agobiarla con detalles. Caminé hacia mi oficina en casa, una habitación pequeña con vistas al jardín. En la estantería había líneas y líneas de libros encuadernados en cuero. Los registros financieros de la compañía en sus primeros 20 años, antes de digitalizar todo. Al lado, carpetas perfectamente organizadas. Contenía copias de todos los principales contratos, planes de negocio y estados financieros.
Enrique solía bromear sobre mi fortaleza de papeles, pero entendía. La información era poder y nunca creí en dejar ese poder únicamente en manos ajenas. Saqué los informes más recientes de la empresa, aquellos que logré obtener antes de ser silenciosamente excluida de las listas de distribución de correos. Algo no cuadraba, y no solo era la cuenta de Henderson. Llamaron al timbre de nuevo. Esta vez fue Tomás, mi nieto, con su libro de matemáticas en las manos. «Hola, abuela», dijo con una sonrisa tímida. «Mamá dijo que me podrías ayudar con mi álgebra». Sonreí de verdad esta vez. «Por supuesto, cariño. Entra». Al sentarnos en la mesa del comedor, aparté los problemas de la empresa. Tomás abrió su libro y sentí una oleada de gratitud por esta conexión sencilla. «Abuela», dijo con vacilación, «¿es cierto lo que mamá dice? ¿Que tú y el abuelo construyeron toda la empresa ustedes mismos?». Confirmé. «Sí, desde cero». Tomás frunció el ceño y su lápiz golpeó suavemente su libro. «Entonces, ¿por qué dice mamá que ya no entiendes cómo funciona?». Las palabras de un niño a veces revelan la verdad. Elegí mis palabras con cuidado. A veces la gente confunde la experiencia con ideas anticuadas. Pero las matemáticas, toqué su libro, nunca cambian. Los principios permanecen igual incluso cuando los problemas se vuelven más complejos. Tomás asintió aparentemente satisfecho. Mientras resolvíamos sus ecuaciones, sentí como mi determinación se fortalecía. Dentro de mí había guardado silencio por demasiado tiempo, retrocediendo para mantener la calma. Observaba desde la distancia cómo el fruto de toda mi vida se desvanecía poco a poco. Era momento de modificar la situación. Pasaron 2 semanas tras el incidente de la cena. Ricardo había dejado de contestar mis llamadas, respondiendo únicamente con mensajes breves, alegando estar abrumado de trabajo. Me había acostumbrado a ese patrón. Enfrentamiento seguido de distancia, luego un regreso paulatino a una cortesía tensa, pero esta vez algo se sentía distinto. Estaba podando mis rosas cuando Laura entró en mi entrada con expresión apretada por la preocupación. Sin rodeos anunció que estaban vaciando la oficina de papá. Dejé a un lado las tijeras de jardín. «¿Qué quieres decir?». Ricardo había ordenado trasladar todo al almacén, todos los archivos de papá, sus premios, incluso las fotografías del escritorio. Laura se pasó la mano por el cabello nerviosa. Solo me enteré porque Marguerite me llamó. Marguerite había sido secretaria de Enrique por 20 años y continuó después de su fallecimiento, una de las pocas personas que quedaban de la vieja guardia en la empresa. Ricardo dijo por qué. Necesita espacio para los nuevos ejecutivos de Miller. Mamá, ¿qué sucede con esta adquisición? Parece todo muy acelerado. La invité a pasar y mientras preparaba té, ella se sentó en la barra de la cocina y navegaba en su teléfono. «Mira esto», dijo, acercándome la pantalla. En la pantalla aparecía un artículo de noticias de negocios. Holloway Manufacturing, en negociaciones para una sorpresiva compra de Miller Industries. Un artículo citaba a una fuente anónima cercana al acuerdo, afirmando que la adquisición revitalizaría el antiguo modelo de negocio de Holloway. Un nudo se formó en mi estómago. Enrique siempre decía que la operación de Miller era ineficiente y que sus productos eran inferiores. ¿Por qué querría entonces Ricardo comprarla? Ricardo no me había contado nada al respecto, confesé. La expresión de Laura se oscureció. Isabel parecía estar muy involucrada. Marguerite comentó que ella asistía a todas las reuniones. Eso no era común. Isabel no tenía un papel oficial en la empresa. Después de que Laura se fue, me senté en el jardín, repasando estas novedades en mi mente. Algo no encajaba. Necesitaba revisar esos archivos antes de que desaparecieran en el archivo. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado con un traje azul marino a medida, mi armadura para el mundo corporativo. Conduje hasta Holloway Manufacturing, el edificio que Enrique y yo compramos hace 20 años, cuando superamos nuestro primer local. El guardia de seguridad me sonrió al reconocerme. «Señora Holloway», hacía tiempo que no la veía. «Hola, Frank. Solo paso a recoger algunas cosas de Enrique».
Me dejó pasar sin hacer preguntas. Todavía tenía mi tarjeta de acceso, aunque casi no la usaba. La oficina estaba más concurrida de lo que recordaba, con caras desconocidas apresurándose por los pasillos. Nadie me detuvo mientras avanzaba hacia la antigua oficina de Enrique, ahora de Ricardo. Frente a la puerta, el escritorio de Marjorie estaba vacío, pero su computadora encendida. Toqué la puerta y no obtuve respuesta. Respiré hondo y utilicé La llave que Ricardo desconocía, que aún poseía, seguía en mi poder. La oficina había sufrido modificaciones. El escritorio de madera oscura de Enrique había sido sustituido por uno moderno de cristal. Las fotos familiares habían desaparecido, salvo una de Ricardo e Isabel en el día de su boda. A lo largo de la pared había cajas apiladas con etiquetas que decían archivos de Enrique. Comencé a rebuscar en ellas, intentando hallar cualquier información relacionada con la compañía Miller o la cuenta Henderson. En la tercera caja encontré los cuadernos personales de Enrique, esos donde solía anotar sus ideas y observaciones sobre el negocio. El más reciente estaba fechado apenas un mes antes de su infarto. Lo hojeé con cuidado, reconociendo su letra familiar. En una página resaltaba un nombre. P. Miller volvió a aparecer. Reventa descartada. Operación demasiado apalancada. Línea de productos obsoleta. P. Miller era Paul Miller, el hijo del fundador que ahora dirigía Miller Industries. Él había querido vendernos la empresa, no al contrario, pero Enrique había rechazado la propuesta. Seguí registrando y hallé una carpeta bajo la etiqueta confidencial con actas del consejo. Dentro estaba el registro de reuniones del último año, encuentros a los que debería haber sido invitada como accionista mayoritaria, pero no lo fui. Al leerlas, sentí que mis manos temblaban. El consejo, ahora dominado por amigos de Ricardo, había aprobado decisiones sin sentido comercial alguno. Habían trasladado la fabricación de nuestras líneas de productos más rentables a procedimientos más económicos, pero de menor calidad. También aprobaron aumentos y bonificaciones para los nuevos ejecutivos, mientras congelar los salarios para los empleados de largo plazo. Y lo más alarmante era que habían autorizado a Ricardo a seguir con la adquisición de Miller Industries sin importar el costo razonable que implicara. Pero el golpe final llegó cuando encontré un borrador del acuerdo de adquisición. Allí, en blanco y negro, estaba la verdad. Esto no era una compra, sino una fusión que disolvería por completo a Holloway Manufacturing, tal como la conocíamos. La nueva empresa operaría bajo el nombre de Miller, con Holloway convirtiéndose en una marca subsidiaria. Nuestra compañía, la que Enrique y yo habíamos construido desde cero, el legado que habíamos creado para nuestros hijos, dejaría de existir. Y ahí, listado como asesor especial para la transición, estaba Isabel, con un paquete de compensación propuesto que me hizo hervir la sangre. Estaba tan absorta en los documentos que ni siquiera escuché cuando se abrió la puerta. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Miré hacia arriba y vi a Ricardo parado en el marco de la puerta, con una expresión mezcla de sorpresa y molestia. «Vine a ver qué pasaba con las cosas de tu padre», dije con calma a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Pero encontré algo mucho más interesante. Levanté el acuerdo de adquisición. El rostro de Ricardo palideció. «No deberías revisar documentos confidenciales», dijo rígidamente. «¿Confidencial para mí? Soy dueño de un 30% de esta empresa, Ricardo. No es lo que parece. Parece que estás vendiendo el legado de tu padre a una compañía con la que él se negaba específicamente a trabajar». Me levanté enfrentando directamente a mi hijo y parece que tu esposa está obteniendo beneficios considerables con este acuerdo. Ricardo apretó la mandíbula. La Junta aprobó todo. Está todo completamente legal. La Junta que tú nombraste después de expulsar a los amigos y colegas más antiguos de tu padre. Negué con la cabeza. ¿Qué te ha pasado, Ricardo? Esta empresa se suponía que sería tu legado, no algo para desmontar y vender. No entiendes, mamá. Los negocios modernos requieren evolución. ¿Evolución? Sí. ¿Autodestrucción? No. Reuní los documentos que había encontrado. Voy a hacer copias de estos porque como accionista principal
Tengo el derecho pleno de revisarlos. Ricardo dio un paso al frente. No puedes. Sí puedo y lo haré. Fijé su mirada con firmeza. Tu padre estaría destrozado. Un destello de algo, tal vez culpa, cruzó su rostro antes de endurecerse nuevamente. No involucres a papá en esto, él no está aquí. No, dije tristemente, pero yo sí y no pienso irme. Mientras pasaba a su lado con la cabeza erguida, a pesar del peso en mi corazón, Ricardo me llamó. Mamá, no hagas nada precipitado, déjame explicar. Me detuve en la puerta. Ya no quiero escuchar explicaciones. Ricardo, de ahora en adelante, observaré tus acciones, no tus palabras. Conducía a casa con los documentos seguros a mi lado, sintiendo una mezcla curiosa de devastación y decisión. La empresa que Enrique y yo habíamos construido con sudor y sueños estaba siendo desmantelada por nuestro propio hijo. ¿Y para qué? ¿Dinero, estatus o simplemente estaba siendo manipulado por Isabel y sus ambiciones? No importaba. Lo que realmente importaba era eso. Por fin comprendí contra qué estaba luchando. Las ofensas, las ignorancias, los intentos por dejarme a un lado no eran solo hacia mí. Buscaban borrar todo lo que Enrique y yo habíamos construido juntos. Cuando llegué a mi casa, tomé una decisión. Había guardado silencio demasiado tiempo. Era momento de defender el legado de Enrique y también el mío. Aquella noche no logré dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta que amaneció, rodeada de los documentos que había sacado de la oficina de Ricardo y un bloc de notas lleno de apuntes a mi lado. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas, ya tenía un plan trazado, pero no uno de enfrentamiento ni acusaciones públicas, que solo harían que Ricardo se encerrara en su postura defensiva y dañaran a la empresa. No, tenía que ser estratégica y discreta. Debía jugar a largo plazo, como Enrique y yo habíamos hecho al construir el negocio. Mi primera llamada fue para Walter Green, nuestro abogado familiar, por más de 30 años. Aunque se había semi-retirado tras la muerte de Enrique, seguía encargándose de mis asuntos personales. Francisca me saludó con calidez. ¡Qué grata sorpresa! Necesito tu consejo, Walter, y también tu discreción. Quedamos en encontrarnos para almorzar en un café pequeño del otro lado de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Walter llegó puntual como siempre, con su cabello plateado bien peinado y su traje impecable a pesar del calor veraniego. Después de hacer el pedido, le expliqué con detenimiento lo que había descubierto. Walter escuchó atentamente, mostrando interés y preocupación en su rostro. Las cejas fruncidas se juntaron mientras él revisaba los documentos. Esto es preocupante, Francisca. Muy preocupante, en verdad. ¿Pueden hacer esto? ¿Vender la empresa sin mi aprobación? Suspiró, quitándose las gafas. Con la composición actual de la Junta y las acciones con derecho a voto de Ricardo junto a sus aliados, pueden aprobar la fusión. Sin embargo, golpeó los papeles. Hay irregularidades que me inquietan. La valoración parece intencionadamente baja y esta compensación para personas que no son empleados. Señaló el nombre de Isabel podría interpretarse como un beneficio propio. ¿Qué puedo hacer? Enrique pensó un momento. Un desafío legal directo sería complicado, público y podría dañar el valor de la empresa, pero existen otras opciones. Se inclinó hacia adelante. Supongo que aún tienes aliados en Holloway, ¿verdad? Pensé en Marjorie, en Jack de producción, que lleva con nosotros 25 años, y en Patricia de contabilidad, que siempre respetó mi habilidad financiera. Sí, asentí. No están en la Junta, pero tienen cargos clave. Bien. Y mencionaste discrepancias en la cuenta de Henderson, entre otras. He estado tomando notas. Walter sonrió levemente. Siempre fuiste meticulosa, Francisca. Enrique solía decir que podías encontrar un centavo faltante en un presupuesto de 1 millón. La mención de Enrique me dolió el corazón. ¿Qué haría él en esta situación? Sería estratégico, comprendí. Paciente, pero constante. No quemaría puentes, sino que construiría caminos nuevos.
Después de almorzar, hice 2 llamadas más. La primera llamada fue a Patricia, del departamento de contabilidad, invitándola a tomar té al día siguiente. La segunda fue a James Henderson, uno de nuestros clientes más antiguos y un querido amigo de Enrique y Francisca. La potente voz de James llenó la línea. ¿Dónde has estado escondido? Extrañaba verte en los eventos de la empresa. Respondí con cuidado que mantenía un perfil bajo. James, necesito consultarte algo sobre tu cuenta con nosotros. Lo que sea por la esposa de Enrique. Pregunté si había tenido comunicaciones inusuales de parte de Holloway recientemente o si habían cambiado el acuerdo de servicios o precios. Hizo una pausa y dijo que era gracioso que preguntara. Recibieron aviso el mes pasado de un aumento del 15% en las tarifas. Cuando llamó a Ricardo para hablar sobre eso, le dijeron que era un ajuste del mercado. Casi decidí cambiar nuestro negocio, pero por Enrique aguanté un mes más. Tomé nota y le agradecí. Le pedí un favor más. ¿Podrías reunirte conmigo informalmente por Francisca? Pon día y lugar. Durante la semana siguiente me reuní discretamente con personas clave, lejos de la oficina. Patricia confirmó mis sospechas sobre irregularidades contables y me entregó copias de documentos originales. James Henderson me presentó a otros 2 clientes antiguos que contaron historias parecidas de aumentos de tarifas y recortes en el servicio. Jack, de producción, confesó que las normas de control de calidad se bajaron silenciosamente para ahorrar costos. La nueva administración no entendía que nuestra reputación se fundamentaba en la calidad y no en el precio, comentó con amargura. Cada charla aportaba una pieza nueva al rompecabezas, sumando aliados a mi silenciosa alianza. Siempre fui cuidadoso de no criticar directamente a Ricardo ni revelar mis verdaderas intenciones, simplemente escuchaba, planteaba preguntas y recopilaba datos. Mientras tanto, retomaba contacto con mi antigua red empresarial, almuerzos con excompañeros, cafés con amigos del sector e incluso una partida de golf con Eduardo Simón, presidente de la Asociación Empresarial Regional, quien siempre había valorado a Enrique y a mí. La jubilación no te sienta bien, Francisca, comentó Eduardo mientras caminábamos por el campo. ¿Tienes esa mirada otra vez, la que tenías cuando Enrique y tú estaban ampliando los mercados occidentales? Sonreí. Solo me mantengo ocupado. Él preparó su put. He escuchado rumores interesantes sobre la fusión de Holloway con Miller. Parece una combinación extraña. Ya sabes cómo son los rumores, respondió Enrique, embocando su put y enderezándose. También sé que Holloway Manufacturas se ha basado siempre en la integridad y la calidad. Sería una lástima ver ese cambio. Me lanzó una mirada significativa. Si alguna vez necesitas respaldo de la asociación, solo tienes que decirlo. Para la tercera semana de mi campaña silenciosa ya había reunido un expediente considerable, documentos financieros que mostraban irregularidades, testimonios de empleados y clientes preocupados, pruebas de violaciones en los procedimientos del Consejo y una imagen clara de cómo la fusión con Miller desmantelaría todo lo que Enrique y yo habíamos construido. Pero aún necesitaba más información, especialmente sobre la implicación de Isabel. Su nombre aparecía en demasiados documentos para alguien que no tenía un papel oficial en la empresa. La oportunidad llegó desde una fuente inesperada. Laura llamó una noche, su voz tensa por la emoción. «Mamá, no vas a creer lo que Tomás encontró en la computadora de Isabel». «Laura», advertí, «no deberíamos involucrar a los niños en esto». Él no estaba husmeando a propósito. Solo necesitaba imprimir su tarea y la computadora de Isabel estaba abierta. Había correos electrónicos entre Isabel y Paul Miller que databan de meses antes de que papá muriera. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de correos? Tomás solo vio algunos antes de que Isabel regresara, pero dijo que hablaban sobre el plan, la paciencia y cómo la vieja guardia debe dar paso. Sentí un frío por todo el cuerpo. ¿Acaso Isabel había estado tramando esto incluso cuando Enrique estaba vivo? Laura, dile a Tomás que no mencione esto a nadie, ni siquiera a Ricardo. Por supuesto, mamá, ¿pero qué vas a hacer? Miré los archivos organizados, esparcidos sobre la mesa del comedor,
la base de mi contraataque. Voy a salvar nuestra empresa, dije sin más. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Marjorie, la exsecretaria de Enrique, estaba en la puerta de mi casa, sujetando su bolso con nerviosismo. «Señora Holloway, espero no ser una molestia». «Marjorie, por favor, pasa». «Y soy Francisca, recuerda». Se sentó al borde del sofá, rechazando té. «No puedo quedarme mucho tiempo». «Ricardo no sabe que estoy aquí». «¿Qué sucede?» «Han fijado la fecha para la votación del Consejo sobre la fusión de Miller dentro de 2 semanas». Ella entrelazó sus manos en el regazo. «Y hay algo más. Encontré esto en la papelera de reciclaje». Sacó un sobre manila de su bolso y me lo entregó. Dentro había fragmentos de documentos que habían sido rasgados en lugar de triturados correctamente. Borradores de acuerdos entre Isabel y Paul Miller con una fecha de 8 meses atrás. Los términos delineaban el papel de Isabel como consultora de Miller Industries, tras la fusión con un paquete de compensación que me hizo hervir la sangre. Los junté lo mejor que pude. Marjorie explicó. Sabía que algo no estaba bien. Le apreté la mano. «Gracias, Marjorie. Has corrido un riesgo viniendo aquí». Ella enderezó los hombros. «El señor Holloway habría hecho lo mismo por mí. Siempre decía que eras el corazón y la mente de la empresa. Francisca». «No lo hemos olvidado». Después de que se fue, añadí esos nuevos documentos a mi colección creciente. Las piezas encajaban poco a poco. Ahora debía moverme antes de la votación del Consejo, con cuidado y estrategia para no mostrar mis cartas demasiado pronto. Aquella noche recibí un mensaje de texto de Ricardo. «Cena familiar, este domingo». «Por favor, ven, mamá. Necesitamos hablar». Miré el mensaje, preguntándome qué había motivado ese repentino intento de acercamiento. ¿Era una reconciliación sincera o sospechaba que yo tramaba algo? De cualquier modo, sabía lo que debía hacer. Respondí con una sola palabra. Sí, el escenario estaba preparado, los actores en sus puestos y yo había terminado de guardar silencio. La cena del domingo, en la casa de Ricardo e Isabel, parecía entrar en una obra meticulosamente montada. La mesa lucía con la mejor porcelana de Isabel, flores frescas en el centro, música clásica suave llenando el ambiente. Todo demasiado perfecto, excesivamente controlado. «Mamá». Ricardo me recibió con un beso en la mejilla, pero su sonrisa no alcanzaba a sus ojos. «Me alegra que hayas venido». Isabel apareció desde la cocina con un delantal sobre su vestido de diseñador, un detalle hogareño que parecía más pensado que espontáneo. «Francisca», asintió con un tono amablemente cortés, «la cena está casi lista». «Los niños no estaban presentes», pregunté por Tomás y Emma. «Una pijamada en casa de una amiga», respondió Isabel con rapidez. «Pensamos que sería bueno para nosotros, los adultos, conversar sin interrupciones». Claro, eso hacían. Me acomodé en el comedor aceptando la copa de vino que me ofreció Ricardo. Laura llegó poco después, lanzándome una mirada significativa al sentarse a mi lado. Ella había sido mi confidente en toda esta situación, el único familiar en quien había confiado plenamente con mis hallazgos y planes. Cuando todos estábamos sentados y el primer plato servido, Ricardo carraspeó. «Mamá, quería hablar contigo sobre la empresa». Tomé un pequeño bocado de ensalada. «Te escucho. Sabía que te preocupaban algunos de los cambios que estamos implementando, pero quiero asegurarte que todo lo que hacemos es por el bien de la...». El beneficio a largo plazo para Holloway. La fabricación, incluyendo la fusión con Miller Industries, ¿verdad?, pregunté con suavidad. La tenedor de Ricardo se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Intercambió una mirada rápida con Isabel. «Ya sabes de eso. Me encargo personalmente de estar al tanto de lo que sucede con la empresa que tu padre y yo construimos». Isabel esbozó una sonrisa forzada. «Es una alianza estratégica, Francisca. Miller tiene canales de distribución que necesitamos y nosotros contamos con la capacidad de fabricación que ellos no poseen. Tiene perfecto sentido comercial». «¿De verdad?». Bebí un sorbo de vino,
Creo recordar que Enrique rechazó específicamente la oferta de fusión de Paul Miller apenas unos meses antes de morir. La atmósfera en la sala cambió, la tensión se sentía como electricidad estática. Papá era de la vieja escuela, dijo Ricardo con desprecio. No veía las posibles sinergias. Lo que mi hijo quiere decir, corregí con delicadeza, es que tu padre reconocía la baja calidad del producto de Miller y su balance excesivamente apalancado como pasivos, no activos. La sonrisa de Isabel desapareció. Con todo respeto, Francisca, el panorama empresarial ha cambiado radicalmente desde los tiempos de Enrique. Ricardo comprende el mercado moderno. O solo entiende lo que tú y Paul Miller le han hecho creer, que es cierto. Laura se movió inquieta a mi lado. El rostro de Ricardo se ensombreció. Mamá, si solo has venido a criticar, vine porque me invitaste, le recordé. Y porque, a pesar de todo, eres mi hijo y te amo. Eso pareció desconcertarlo. La expresión se suavizó un poco. Luego añadió, confía en mí, mamá. La fusión está sucediendo. La Junta votará la próxima semana y aprobarán el plan. Asentí lentamente. Sí, imagino que así será. A menos que, claro, algo cambie sus opiniones. Ricardo entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que pudiera contestar, sonó el timbre. Isabel frunció el ceño, claramente sin esperar a nadie más. Yo voy, dijo y regresó momentos después con el rostro pálido. Son Edward Simmons y James Henderson. Dicen que tienen una reunión con Francisca. Ricardo se volvió hacia mí, la confusión marcada en sus rasgos. Mamá, ¿qué está pasando? Me levanté y arreglé mi falda. Invité a unas personas a unirse a nuestra conversación. Espero que no les moleste. Ahora Isabel levantó la voz un tono más. Esto es completamente inapropiado. Lo que es inapropiado, respondí con calma, es conspirar a mis espaldas para desmontar la empresa que Enrique y yo construimos. Lo inapropiado es excluirme de las decisiones que afectan mi participación del 30%. Ricardo también se puso de pie con el rostro sonrojado. No tenías derecho, dijo. Tenía todo el derecho, le corregí, como accionista mayoritaria, como viuda de tu padre y como alguien que sabe exactamente lo que ocurre con la fusión de Miller. Caminé hacia el vestíbulo donde esperaban Edward y James, junto con Patricia del departamento de contabilidad y, para mi sorpresa, 3 miembros de la junta directiva de Holloway. Todas personas que había contactado discretamente durante las últimas semanas. Gracias a todos por venir, los saludé. Ricardo e Isabel estaban justo. Para explicar los detalles de la fusión con Miller, nos trasladamos a la sala de estar, que de repente parecía demasiado pequeña para la tensión que la llenaba. Ricardo estaba rígido junto a la chimenea, e Isabel a su lado, con los brazos cruzados en actitud defensiva. Laura se deslizó silenciosamente por detrás de los recién llegados y se colocó cerca de la puerta. Francisca ha expresado algunas preocupaciones sobre la fusión propuesta. Comenzó Eduardo con fluidez, sus años como presidente de la asociación evidenciándose en su tono diplomático. Como seguidores de larga data de Holloway Manufacturing, creímos prudente discutirlas directamente. Esto es una emboscada, replicó Isabel con firmeza. No, querida, corregí suavemente. Esto es una reunión de la Junta, quizás informal, pero necesaria, dadas las circunstancias. 3 miembros de la Junta no constituyen quórum, señaló Ricardo con rigidez. Cierto, reconocí, pero pueden transmitir la información a sus colegas antes de la votación oficial. Abrí mi portafolio y repartí copias de los documentos que había recopilado. Las discrepancias financieras, las decisiones cuestionables y las pruebas de la implicación de Isabel con Paul Miller desde antes del fallecimiento de Enrique. ¿Qué es esto?, exigió Gregory Phillips, el miembro más reciente de la Junta y usual aliado firme de Ricardo. Pruebas, respondí sencillamente, de conflictos de interés personales y acciones contrarias al bienestar de la empresa. El rostro de Ricardo pasó de sonrojado a pálido. Mamá, no puedes hacer esto. Ya lo hice. Me dirigí a los miembros de la Junta. La fusión con Miller no es una alianza estratégica, es una toma controlada y meticulosamente planeada que finalmente desmantelará a Holloway Manufacturing
enriqueciendo a ciertos individuos a costa del legado, los empleados y los accionistas de la empresa. Patricia dio un paso adelante con sus libros contables en mano. He documentado manipulaciones financieras sistemáticas diseñadas para devaluar los activos de Holloway y elevar el valor de Miller. Luego intervino James Henderson y puedo dar fe del alejamiento intencional de clientes antiguos mediante aumentos de precios injustificados y reducción de servicios. Uno tras otro, mis aliados cuidadosamente formados presentaron sus pruebas. Los miembros del consejo escuchaban con expresiones cada vez más preocupadas, mirando de vez en cuando a Ricardo, cuya postura defensiva se había ido desmoronando hasta mostrar algo parecido a la derrota. Sin embargo, Isabel permanecía desafiante. Esto es absurdo. Solo eres una mujer vieja y amargada que no acepta que la empresa ha cambiado. Le sonreí con calma. ¿Es por eso que has estado coordinándote con Paul Miller desde antes de que muriera mi esposo? Planeando expulsarme y rehacer la compañía a tu imagen. Sus ojos se abrieron sorprendidos. ¿No puedes probar eso? En realidad sí puedo. Entregué a los miembros del consejo copias de los documentos reconstruidos que Marjorie había rescatado de la trituradora, junto con correos electrónicos que Tomás había visto en la laptop de Isabel, correos que conseguí a través de otros medios. Gregorio Phillips estudió los documentos frunciendo más el ceño. Si estos documentos son verdaderos, representan una violación grave de la responsabilidad fiduciaria. Son auténticos, le aseguré. Y hay más donde eso vino. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Ricardo miraba al suelo con los hombros caídos. Isabel parecía a punto de estallar de rabia en cualquier momento. Enrique aclaró su garganta. Creo que, dadas estas revelaciones, el Consejo debería reconsiderar su posición sobre la fusión con Miller y quizás la integrante del Consejo, Elaine Foster, debería revisar también la estructura actual de la gerencia. Finalmente, Ricardo levantó la mirada, encontrando mis ojos por primera vez desde que llegaron nuestros invitados. En su expresión vi una mezcla compleja de emociones: ira, vergüenza y algo más. Quizás alivio. Había estado sobrepasado todo el tiempo, manipulado por Isabel y Paul Miller, sin encontrar una salida. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó en voz baja. Me acerqué a mi hijo, lo suficientemente cerca para observar la tensión en su mandíbula y el cansancio en sus ojos. Hablé suave, solo para él. Quiero lo que tu padre hubiera deseado, que lideres con integridad y no con engaños, que Holloway siga siendo la empresa que construimos, una que valore la calidad, la lealtad y la familia. Sostuvo mi mirada por un momento largo, luego asintió apenas. Los miembros del consejo comenzaron a discutir los siguientes pasos entre ellos. Laura se acercó para ponerse a mi lado, apretando mi mano en señal de apoyo silencioso. Enrique se acercó con una sonrisa satisfecha. Impresionante, Francisca. Enrique estaría orgulloso. Observé cómo Ricardo se alejaba de Isabel, quien permanecía paralizada junto a la chimenea, sus planes meticulosamente elaborados desmoronándose a su alrededor. La confrontación no había terminado todavía. Habría reuniones formales, votaciones y posiblemente procedimientos legales, pero en ese instante, en esa habitación, había recuperado mi voz y todos la escucharon clara y fuerte. 3 meses después de aquella cena dominical decisiva, me encontraba en lo que antes había sido la oficina de Enrique, ahora nuevamente mía, al menos de manera provisional. La luz de la tarde se colaba por las ventanas, llenando el lugar con un resplandor cálido que iluminaba el espacio que había vuelto a ocupar. Había devuelto el viejo escritorio de Enrique, su silla de cuero y las fotos familiares que habían sido guardadas en un trastero, no por nostalgia, sino como un recordatorio de nuestros orígenes. La puerta se abrió y entró Ricardo, sosteniendo 2 tazas de café. Había perdido peso en los últimos meses. El desgaste provocado por la crisis familiar se reflejaba en las nuevas líneas alrededor de sus ojos. Sin embargo, había algo más visible, una claridad, un propósito que no había visto en él desde hacía años. Negro con 2 azúcares, dijo al dejar una taza sobre mi escritorio. Recordé y contesté.
Gracias. Tomé el café y noté que se demoraba, claramente deseando conversar. Siéntate, Ricardo. ¿Cómo fue tu reunión con el equipo de Henderson? Se acomodó en la silla frente a mí. Bien, mejor que bien en realidad. Han aceptado renovar el contrato por 5 años con las tarifas originales. James dijo que fue gracias a volver a los estándares de calidad de Holloway. Asentí, satisfecho, pero sin sorpresa. Durante los últimos 3 meses habíamos estado reconstruyendo de manera sistemática lo que casi había sido destruido. Las relaciones con los clientes, la confianza de los empleados y la reputación de la empresa basada en la integridad. La fusión con Miller fue rechazada por unanimidad por la Junta cuando comprendieron toda la situación. Paul Miller amenazó con acciones legales, pero se retiró silenciosamente al enfrentarse a las pruebas de su colusión con Isabel. Encontró otra empresa en dificultades para aprovecharse y buen viaje para él. ¿Cómo están las cosas en casa?, pregunté con cuidado. La expresión de Ricardo se endureció. Los procedimientos de divorcio avanzan. El abogado de Isabel sigue intentando incluir acciones de la empresa en el acuerdo de separación. Eso no va a suceder, dije con firmeza. No, coincidió. El acuerdo prenupcial es fuerte. Walter se aseguró de eso. Nos quedamos en silencio un momento, tomando nuestro café. Tanto había cambiado, pero algunas heridas aún estaban abiertas y algunas conversaciones resultaban difíciles. Tomás preguntó si podía quedarse contigo este fin de semana, dijo Ricardo al fin. Te extraña. Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho. Mi nieto había sido mi mayor apoyo durante toda esta batalla, orgulloso de contar a quien quisiera escuchar que su abuela había salvado la empresa. La inocencia de los niños ve con claridad lo que los adultos complican con matices grises. Verá, me encantaría tenerlo, Laura comentó. Emma podría unirse también. Ricardo asintió. Luego dejó su taza sobre la mesa con una atención cuidadosa. Mamá, sobre el puesto de director ejecutivo, levanté la mano para detenerlo. La Junta tomará su decisión la próxima semana. Pase lo que pase, yo lo apoyaré. Tras la fallida fusión y la revelación de los errores de Ricardo, la Junta lo había puesto en licencia administrativa mientras se realizaba una revisión completa. Yo asumí como director ejecutivo interino, estabilizando la empresa mientras decidían quién lideraría en el futuro. He estado pensando, continuó Ricardo con un matiz de duda en la voz. Tal vez no estoy listo para ser director ejecutivo, todavía no. Observé el rostro de mi hijo, reconociendo en él ecos del chico serio que una vez estuvo sentado conmigo en la mesa de la cocina aprendiendo a equilibrar las cuentas. ¿Qué estás pensando en cambio? En director de operaciones. Trabajar bajo tus órdenes o bajo quien la Junta decida como director ejecutivo, aprendiendo las áreas del negocio que papá intentó enseñarme, esas que creía ya conocer. Sentí un orgullo profundo, no porque retrocediera, sino porque finalmente era honesto consigo mismo. Creo que eso es muy sensato, Ricardo. Se pasó una mano por el cabello, un gesto tan parecido al de Enrique, que me dolió el corazón, la dejé entrar en mi mente. Mamá Isabel, ella me hizo creer que las formas de papá, tus formas, estaban anticuadas, que necesitaba ser más audaz, más agresivo para demostrar mi valía. Todos queremos dejar nuestra huella, dije suavemente. Tu padre comprendía eso. Te habría dado espacio para liderar a tu manera, pero sin perder el alma de la empresa. Ricardo asintió. Sus ojos... La luz parecía sospechosamente intensa. Lo extraño. Cada día me descubro imaginando qué haría papá, qué diría. Así es, admití, pero ahora debemos encontrar nuestras propias respuestas. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Laura asomó la cabeza, sonriendo al vernos juntos. Perdón por la interrupción, pero el equipo de diseño está listo para la presentación. Recogí mis apuntes y me puse de pie alisando mi chaqueta. Ya vamos. Cuando Laura se alejó por el pasillo, Ricardo se quedó como si algo quedara por decir entre nosotros. Mamá, empezó con titubeo. Nunca me disculpé bien por lo que Isabel dijo aquella cena, por no haberte defendido, por todo lo que sucedió después. No, coincido, no lo hiciste.
Se estremeció ante mi franqueza. Lo siento. De verdad, estuve equivocado y fui débil. Caminé alrededor del escritorio y puse una mano sobre su hombro. Fuiste engañado. Nos pasa a los mejores. La cuestión es qué aprendiste, que la integridad vale más que las apariencias, que la experiencia tiene su valor, que la familia no es solo sangre, es confianza y respeto. Me miró fijamente a los ojos. Que siempre fuiste más inteligente de lo que te di crédito. Sonreí, apretando su hombro antes de soltarlo. Eso sí es una disculpa que puedo aceptar. Caminamos juntos hacia la sala de conferencias, donde el equipo de diseño esperaba con sus propuestas para una nueva línea de productos que honraría la tradición de calidad de Holloway mientras incluía materiales innovadores. La sala se quedó en silencio cuando entramos. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Hace 3 meses, la mayoría de esas personas me habrían ignorado por completo o me habrían tratado con una paciencia condescendiente. Ahora esperaban mi aprobación, mi orientación, no porque yo hubiera tomado el poder o exigido reconocimiento, sino porque había ganado su respeto mediante una competencia constante y silenciosa. La presentación fue excelente, detallada, creativa, con respeto tanto por la tradición como por la innovación. Justo lo que había pedido. Al terminar, agradecí sinceramente al equipo. Les dije que esta era exactamente la dirección en la que Holloway debía avanzar, honrando sus raíces mientras construíamos hacia el futuro. Cuando la reunión terminó, se acercó Edward Simmons. Se había convertido en una presencia habitual en la empresa, aportando su gran influencia para ayudar a reconstruir la reputación de Holloway en la comunidad empresarial. Me informó que la junta directiva tenía programada la reunión para el lunes y que ese día anunciarían el nombramiento definitivo del CEO. Asentí, manteniendo una expresión neutra. Estaría preparado para lo que decidieran. Edward sonrió con complicidad. La votación no es realmente un misterio. Francisca, tu liderazgo estos últimos meses ha sido transformador, me dijo. Acepté su cumplido, con un asentimiento amable, pero la realidad era más complicada. Si la Junta me ofrecía el cargo de CEO de forma permanente, no estaba seguro de que lo aceptaría. Había estudiado la empresa, sí, pero quizá era momento de que nuevas manos tomaran el timón, las manos adecuadas, guiadas por los principios correctos. Más tarde esa tarde me retiré. Llegué temprano a la oficina, algo que casi nunca hacía. Conduje hasta el cementerio donde Enrique estaba enterrado, llevando flores frescas para su tumba, como hacía cada mes. Deberías ver la empresa ahora. Enrique, dije en voz baja, mientras acomodaba los ramos. Está prosperando de nuevo. Ricardo está encontrando su camino otra vez. El legado que construimos juntos está asegurado. Una brisa suave movió las hojas en lo alto. Esa era la única respuesta que recibiría. No necesitaba más. Enrique siempre creyó en mí. Siempre me consideró su compañera igualitaria, incluso cuando otros solo me veían como la esposa. Al honrar nuestra empresa, lo honraba a él. Mientras regresaba a casa, sentí una calma que me había eludido durante años. Lo que decidiera la Junta el lunes, el papel que desempeñara en adelante, había recuperado lo que realmente importaba: mi voz, mi dignidad, mi lugar legítimo en el legado que Enrique y yo habíamos creado juntos. Mi teléfono sonó. El Bluetooth del carro mostraba el nombre Tomás. Contesté con una sonrisa en la voz. Hola, cariño. Abuela, papá dice que puedo quedarme contigo este fin de semana. Podemos hacer esas panqueques especiales para el desayuno. ¿Y puedo ayudarte en el jardín? Quizá me enseñes más sobre la empresa. Creo que quiero trabajar ahí algún día igual que tú y abuelo. Reí. Su entusiasmo me envolvía como una ola cálida. Sí a todo eso. Te paso a buscar después del colegio el viernes. Genial. Ah, abuela. Le conté a mi amigo Jake cómo te enfrentaste a papá y a esa cruel Isabel. Él dice que eres increíble. Un auténtico valiente, Tomás.
Intenté sonar escandalizada, pero no pude evitar reír. Eso no es un lenguaje apropiado. Pero es verdad, él insistió. No gritaste ni rompiste nada. Solo les mostraste a todos lo inteligente que eres y los hiciste escuchar. Eso es mucho más valiente que ser ruidoso. De los labios de los niños sale la verdad. Bueno, si lo planteas así, acepté, todavía riendo. Después de colgar, conduje el resto del camino a casa con una sonrisa en el rostro. En mi casa me cambié a ropa cómoda y salí a mi jardín, donde las rosas que Enrique me regaló para nuestro 30º aniversario estaban en plena floración. Cosas resistentes y hermosas que sobreviven temporada tras temporada, con los cuidados adecuados, mientras las atendía, podando las partes muertas para dar espacio a un nuevo crecimiento. Reflexionaba sobre el recorrido de estos últimos meses. Nunca busqué poder ni venganza. Simplemente me negué a ser borrada, me negué a permitir que lo que Enrique y yo construimos fuera desmantelado por la codicia y la falta de visión. Al final, no fueron mis diplomas ni mi habilidad empresarial lo que salvó a Holloway Manufacturing, fue mi silencio, no el silencio sumiso, sino el poderoso silencio de quien observa, planea y actúa con un propósito deliberado. El silencio que impone respeto, no exigiéndolo, sino ganándolo. Algunos lo llamarían sabiduría. Yo simplemente lo llamé supervivencia. Y ahora, rodeada por las flores que mi esposo plantó, esperando un fin de semana con mis nietos y con el futuro asegurado para la empresa que habíamos construido, finalmente me permití reconocer una simple verdad. No solo había sobrevivido, sino que también había prosperado. Ahora siento curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido alguna vez? Deja tu comentario más abajo. Mientras tanto, voy a mostrar en la pantalla final otras 2 historias, que son las favoritas del canal y que, sin duda, te sorprenderán. Gracias por haber llegado hasta aquí y por tu atención.